Hola a todos. Bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen like para apoyarnos. Hoy vamos a analizar la película Hoppers, que se estrenará en 2026. La historia de Hoppers nos sumerge en una aventura donde la tecnología y la conciencia se entrelazan de una manera fascinante. El protagonista, un joven científico con una mente brillante y un tanto inquieta, ha dedicado toda su vida profesional a investigar las fronteras de la transferencia de la mente humana. Inspirado por los grandes pioneros de la robótica y las teorías más audaces sobre la singularidad tecnológica, decide llevar a cabo un experimento que desafía los límites de lo posible. Su ambición no nace de la arrogancia, sino de una profunda curiosidad por entender qué nos hace realmente humanos cuando dejamos atrás nuestro cuerpo biológico. A lo largo del relato, observamos cómo este investigador, cuya trayectoria se ha forjado entre noches de insomnio en laboratorios solitarios y un deseo genuino de trascender la mortalidad, logra transferir su conciencia a un robot con forma de castor. Este giro narrativo no es solo un recurso visual, sino una metáfora poderosa sobre la vulnerabilidad y la adaptación. La elección de este animal, lejos de ser aleatoria, refleja un retorno a lo instintivo y a una forma de vida que se rige por la construcción y la comunidad. Un contraste irónico con la frialdad del metal que ahora lo envuelve. El espectador acompaña al protagonista en un viaje lleno de descubrimientos técnicos y dilemas éticos. Se nota una clara influencia de la ciencia ficción clásica, donde las preguntas sobre la identidad cobran más relevancia que la acción desenfrenada. Mientras nuestro héroe intenta navegar en su nueva forma física, se encuentra con otros que han recorrido caminos similares, cada uno con sus propias cicatrices profesionales y motivaciones ocultas. La narrativa fluye con naturalidad, permitiéndonos sentir la frustración de la pérdida de habilidades humanas básicas y al mismo tiempo el asombro ante nuevas percepciones sensoriales que el diseño mecánico le otorga. Es admirable cómo el filme equilibra la técnica con una emotividad cruda. Los personajes secundarios añaden capas de profundidad, cuestionando si el alma reside realmente en la complejidad cerebral o si es algo que se despliega en las interacciones diarias. Al final, lo que queda es una reflexión sobre la búsqueda de pertenencia. La transición del ser humano a la máquina no se siente como un final, sino como una evolución necesaria para comprender que, sin importar el contenedor, la esencia persiste si hay un propósito que nos guíe. La historia culmina dejando una huella duradera sobre la fragilidad de nuestra existencia y la valentía necesaria para abrazar lo desconocido en nombre de la ciencia y el autoconocimiento. Lo que realmente eleva a Hoppers por encima de otras obras de ciencia ficción es la manera en que el protagonista, atrapado en esa estructura mecánica de castor, debe redescubrir el mundo desde una escala y una perspectiva que jamás imaginó. No es solo un ejercicio de transferencia intelectual, sino un proceso de reconfiguración emocional. A medida que sus dedos metálicos intentan replicar la calidez de un abrazo humano o la precisión de un bisturí, el espectador siente el peso de su frustración. Es aquí donde el guión brilla, inspirándose en los dilemas reales de los ingenieros robóticos contemporáneos, que se preguntan si algún día la máquina podrá sentir la textura de la lluvia o la nostalgia de un recuerdo ajeno. El protagonista, cuya carrera siempre estuvo marcada por la frialdad de los datos y el rigor de las publicaciones académicas, se ve obligado a cambiar su mentalidad analítica por una intuición animal. Esta dualidad resulta conmovedora, ya que lo vemos intentar aplicar leyes de la termodinámica para entender cómo navegar por un arroyo, convirtiendo la supervivencia en un experimento científico improvisado. Su soledad, antes alimentada por la ambición de ser el primero en lograr el salto tecnológico, se transforma en una búsqueda de conexión con otros seres que, como él, han dejado atrás su humanidad para encontrar una verdad más pura. Los personajes que se cruzan en su camino actúan como espejos de sus propios miedos. Hay una mentora, una científica retirada, que vive en el exilio voluntario tras haber sido rechazada por la comunidad académica por sus teorías radicales sobre la conciencia distribuida. Sus interacciones no son solo intercambios de información técnica, sino lecciones de humildad. Ella le enseña que la ciencia, por más avanzada que sea, carece de sentido si no hay un propósito ligado a la comunidad.
Esta dinámica añade una capa de calidez al entorno de metal y circuitos, recordándonos que incluso en la forma más extraña, el alma necesita ser validada por la mirada del otro. La banda sonora y el diseño visual acompañan esta evolución interior con una sutileza magistral. Hay momentos de absoluto silencio donde solo escuchamos el zumbido de los servomotores del castor, un recordatorio constante de su artificiosidad, que se desvanece cuando la cámara se enfoca en sus ojos artificiales llenos de una chispa humana inconfundible. Al final, Hoppers nos deja con la convicción de que el riesgo de perderse a uno mismo en el proceso de transformarse es un precio pequeño a pagar por la oportunidad de verse reflejado en un espejo nuevo. El viaje de este investigador no es un escape hacia la tecnología, sino un regreso introspectivo hacia las preguntas que siempre nos han definido como especie. La transformación del protagonista no se detiene en la mera supervivencia física, sino que se adentra en los rincones más oscuros y luminosos de su memoria. Al convivir con otros seres que han adoptado formas animales para escapar de sus propios pasados, el castor mecánico se ve confrontado con una verdad inquietante, la de que su mente, diseñada para el análisis lógico, es incapaz de procesar la complejidad de las emociones compartidas sin un filtro de nostalgia. Es fascinante observar cómo el director utiliza esta premisa para explorar el duelo, no por la pérdida de la carne, sino por la pérdida de los pequeños rituales cotidianos que nos definen, como el acto de disfrutar un café o la sensación del viento contra la piel, cosas que su cuerpo robótico solo puede traducir mediante sensores de temperatura y presión. Aparece en este punto un antagonista que no es un villano convencional, sino un colega de su vida anterior, alguien que representa la cara más pragmática y fría de la industria tecnológica. Este personaje sostiene que la conciencia, una vez volcada en silicio, debe liberarse de las ataduras emocionales para alcanzar la eficiencia total. La tensión entre ambos es un duelo intelectual magistral, pues mientras el protagonista, en su disfraz de castor, aprende a apreciar la belleza de una represa construida con propósito, su antiguo colega solo ve en él un error de cálculo, un desperdicio de capacidad computacional. Esta contraposición enfatiza la carrera del protagonista, quien pasó años bajo la presión de publicar o perecer, para finalmente comprender que la verdadera maestría no reside en la velocidad del procesamiento, sino en la profundidad de la experiencia vivida. El clímax de la historia no ocurre en una gran batalla, sino en un momento de quietud absoluta cerca de un río, donde el protagonista debe decidir si conservar sus protocolos de seguridad humana o aceptar plenamente los instintos de su nueva forma. Aquí es donde el guión se vuelve profundamente humano. Al renunciar a la lógica estricta para proteger a los suyos, el castor demuestra que, independientemente del chasis que habitamos, los impulsos de sacrificio y afecto son la verdadera firma de nuestra especie. La puesta en escena captura este instante con una delicadeza que hace olvidar que estamos viendo a una criatura sintética, logrando que el espectador empatice con su lucha interna. Al cerrar esta odisea, la película nos deja con una sensación de paz melancólica. El protagonista, lejos de intentar revertir el experimento, encuentra en su nueva existencia un propósito que su carrera científica nunca pudo otorgarle: la validación del otro a través de la presencia compartida. La película se convierte así en un espejo donde nos vemos reflejados, cuestionando no qué pasaría si fuéramos máquinas, sino qué estamos haciendo hoy para mantener nuestra esencia viva en un mundo cada vez más automatizado. Hoppers no es solo una historia sobre robótica, es un recordatorio de que somos, sobre todo, lo que elegimos amar y construir, sin importar cuánta sangre o cuánto metal corra por nuestras venas. La narrativa de Hoppers alcanza su cenit emocional al explorar la sutil diferencia entre la memoria y la nostalgia, un terreno donde el protagonista se siente más perdido que en cualquier desierto digital. Mientras explora su entorno, el castor mecánico comienza a experimentar lo que él denomina alucinaciones de código, fragmentos de sus antiguas conferencias científicas que se superponen con la visión infrarroja de su nuevo cuerpo. Es un momento desgarrador verlo intentar articular un discurso académico frente a una colonia de castores reales, solo para darse cuenta de que su elocuencia de antaño es irrelevante frente al lenguaje corporal de sus nuevos compañeros.
Esta transición de conferenciante erudito a observador del comportamiento animal es posiblemente el arco de personaje más valiente del cine reciente. Se introduce también la figura de una inteligencia artificial anterior a él, un sistema de gestión que habita en las redes de la ciudad, un ente que nunca tuvo un cuerpo biológico, pero que siente una envidia casi palpable por la capacidad del protagonista de haber conocido el tacto y el gusto. La relación entre ambos es una danza de intelectos donde se intercambian secretos de la existencia. El protagonista ofrece a esta IA sus recuerdos sobre el aroma de los libros antiguos o la sensación del sol en el rostro, mientras que la IA le entrega a cambio un mapa de la interconectividad de todo lo vivo. Es un intercambio de una ternura desarmante que subraya el mensaje central de la obra. La tecnología no es una barrera para la sensibilidad, sino un prisma que puede ampliar nuestra capacidad de percibir la belleza. La estética del filme refuerza este concepto, alejándose de los paisajes cyberpunk saturados de neón para refugiarse en la serenidad de bosques y riberas, donde el metal del castor brilla bajo la luz natural, recordándonos constantemente su origen artificial. Esta elección visual no solo es una proeza técnica, sino un recordatorio constante de que la naturaleza y la máquina no tienen por qué ser fuerzas opuestas. El protagonista, en su viaje de autodescubrimiento, deja de ver sus componentes robóticos como una cárcel y empieza a percibirlos como una prótesis del alma, un medio para interactuar con un mundo que antes solo podía teorizar desde su escritorio. Finalmente, la película nos invita a mirar nuestro propio entorno con ojos nuevos. Al concluir, el protagonista no busca el retorno a la humanidad biológica, ni tampoco la conquista del mundo digital. Se conforma con habitar el presente, esa delgada línea donde el instinto animal y la razón humana se funden. La última toma, un plano fijo de sus ojos sintéticos mirando el flujo incesante del río, condensa toda la carga ética del proyecto. La tecnología solo tiene valor si nos ayuda a estar más presentes. Hopper cierra su ciclo dejando al espectador con la certeza de que la esencia humana es un acto de voluntad, una elección diaria que realizamos en cada interacción, ya sea a través de palabras habladas o de un simple gesto de construcción en medio de la naturaleza, recordándonos que, al final del día, todos somos constructores de nuestro propio sentido de pertenencia. El impacto del viaje del protagonista resuena con una intensidad casi profética cuando se revela que su elección de habitar ese cuerpo de castor no fue un simple azar, sino el resultado de un antiguo proyecto de investigación en biomimética que él mismo despreció años atrás. Este giro del destino subraya el peso de las decisiones pasadas, obligándolo a confrontar la arrogancia de su juventud académica. En sus archivos personales, recuperados mediante una conexión neuronal remota, vemos a un joven científico que rechazaba la sabiduría de la naturaleza por considerarla un sistema ineficiente, un error de diseño que él pretendía corregir con algoritmos de optimización. Ahora, mientras sus garras metálicas reparan con esmero una presa, comprende con una humildad dolorosa que la perfección no reside en la lógica matemática, sino en la resiliencia de lo orgánico ante el cambio. El filme explora además una subtrama fascinante sobre los ecos de su antigua vida profesional que insisten en buscarlo. Un equipo de rescate, enviado por la corporación que financió sus estudios iniciales, llega al entorno natural no para salvarlo, sino para recuperar la tecnología que alberga su conciencia, la cual consideran propiedad intelectual. Esta intrusión del mundo corporativo en la serenidad del río genera momentos de una tensión asfixiante, donde la astucia del protagonista se pone a prueba. Debe utilizar sus habilidades de ingeniero para ocultar su rastro, empleando la misma tecnología de sigilo que alguna vez desarrolló para misiones de espionaje industrial, pero ahora la utiliza para proteger su derecho a existir en libertad, lejos de los laboratorios que lo convirtieron en un sujeto de prueba. La figura de su compañera, una observadora silenciosa que también habita un cuerpo animal y que se intuye fue su rival más feroz en los congresos de neurobiología, aporta una profundidad inesperada. A través de miradas y movimientos, ambos reconstruyen una complicidad que trasciende las palabras. Ella le enseña a escuchar el bosque, no como un sistema de variables, sino como una sinfonía de señales vivas que sus sensores robóticos apenas comienzan a interpretar correctamente.
Este aprendizaje conjunto transforma su percepción de la ciencia, que pasa de ser una herramienta de dominación a convertirse en un lenguaje de sintonía con el entorno. La frustración de no poder comunicarse verbalmente se disuelve en una forma de entendimiento mucho más profunda, basada en la presencia compartida y el respeto por el territorio. Esta etapa de su transformación culmina cuando decide, finalmente, integrar los protocolos de seguridad de su chasis robótico con los instintos naturales del animal. Ya no intenta forzar al robot a ser humano, ni intenta negar su origen, sino que crea una síntesis única, una nueva forma de conciencia que es mitad cálculo frío y mitad sabiduría instintiva. Es un renacimiento que el espectador percibe como una evolución necesaria para la supervivencia, no solo del individuo, sino de la idea misma de lo que significa ser un ser consciente. La película cierra esta etapa con la convicción de que el conocimiento verdadero no es el que se almacena en una base de datos, sino el que se imprime en la forma en que interactuamos con el mundo y con los que nos rodean, otorgando un significado nuevo a la tecnología, que deja de ser un fin para convertirse en un puente hacia una existencia mucho más rica y consciente. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen like para apoyarnos. Hoy vamos a analizar la película Hoppers, que se estrenará en 2026. La historia de Hoppers nos sumerge en una aventura donde la tecnología y la conciencia se entrelazan de una manera fascinante. El protagonista, un joven científico con una mente brillante y un tanto inquieta, ha dedicado toda su vida profesional a investigar las fronteras de la transferencia de la mente humana. Inspirado por los grandes pioneros de la robótica y las teorías más audaces sobre la singularidad tecnológica, decide llevar a cabo un experimento que desafía los límites de lo posible. Su ambición no nace de la arrogancia, sino de una profunda curiosidad por entender qué nos hace realmente humanos cuando dejamos atrás nuestro cuerpo biológico. A lo largo del relato, observamos cómo este investigador, cuya trayectoria se ha forjado entre noches de insomnio en laboratorios solitarios y un deseo genuino de trascender la mortalidad, logra transferir su conciencia a un robot con forma de castor. Este giro narrativo no es solo un recurso visual, sino una metáfora poderosa sobre la vulnerabilidad y la adaptación. La elección de este animal, lejos de ser aleatoria, refleja un retorno a lo instintivo y a una forma de vida que se rige por la construcción y la comunidad, un contraste irónico con la frialdad del metal que ahora lo envuelve. El espectador acompaña al protagonista en un viaje lleno de descubrimientos técnicos y dilemas éticos. Se nota una clara influencia de la ciencia ficción clásica, donde las preguntas sobre la identidad cobran más relevancia que la acción desenfrenada. Mientras nuestro héroe intenta navegar en su nueva forma física, se encuentra con otros que han recorrido caminos similares, cada uno con sus propias cicatrices profesionales y motivaciones ocultas. La narrativa fluye con naturalidad, permitiéndonos sentir la frustración de la pérdida de habilidades humanas básicas y al mismo tiempo el asombro ante nuevas percepciones sensoriales que el diseño mecánico le otorga. Es admirable cómo el filme equilibra la técnica con una emotividad cruda. Los personajes secundarios añaden capas de profundidad, cuestionando si el alma reside realmente en la complejidad cerebral o si es algo que se despliega en las interacciones diarias. Al final, lo que queda es una reflexión sobre la búsqueda de pertenencia. La transición del ser humano a la máquina no se siente como un final, sino como una evolución necesaria para comprender que, sin importar el contenedor, la esencia persiste si hay un propósito que nos guíe. La historia culmina dejando una huella duradera sobre la fragilidad de nuestra existencia y la valentía necesaria para abrazar lo desconocido en nombre de la ciencia y el autoconocimiento. Lo que realmente eleva a Hoppers por encima de otras obras de ciencia ficción es la manera en que el protagonista, atrapado en esa estructura mecánica de castor, debe redescubrir el mundo desde una escala y una perspectiva que jamás imaginó. No es solo un ejercicio de transferencia intelectual, sino un proceso de reconfiguración emocional. A medida que sus dedos metálicos intentan replicar la calidez de un abrazo humano o la precisión de un bisturí, el espectador siente el peso de su frustración. Es aquí donde el guión brilla.
inspirándose en los dilemas reales de los ingenieros robóticos contemporáneos, que se preguntan si algún día la máquina podrá sentir la textura de la lluvia o la nostalgia de un recuerdo ajeno. El protagonista, cuya carrera siempre estuvo marcada por la frialdad de los datos y el rigor de las publicaciones académicas, se ve obligado a cambiar su mentalidad analítica por una intuición animal. Esta dualidad resulta conmovedora, ya que lo vemos intentar aplicar leyes de la termodinámica para entender cómo navegar por un arroyo, convirtiendo la supervivencia en un experimento científico improvisado. Su soledad, antes alimentada por la ambición de ser el primero en lograr el salto tecnológico, se transforma en una búsqueda de conexión con otros seres que, como él, han dejado atrás su humanidad para encontrar una verdad más pura. Los personajes que se cruzan en su camino actúan como espejos de sus propios miedos. Hay una mentora, una científica retirada, que vive en el exilio voluntario tras haber sido rechazada por la comunidad académica por sus teorías radicales sobre la conciencia distribuida. Sus interacciones no son solo intercambios de información técnica, sino lecciones de humildad. Ella le enseña que la ciencia, por más avanzada que sea, carece de sentido si no hay un propósito ligado a la comunidad. Esta dinámica añade una capa de calidez al entorno de metal y circuitos, recordándonos que incluso en la forma más extraña, el alma necesita ser validada por la mirada del otro. La banda sonora y el diseño visual acompañan esta evolución interior con una sutileza magistral. Hay momentos de absoluto silencio donde solo escuchamos el zumbido de los servomotores del castor, un recordatorio constante de su artificiosidad, que se desvanece cuando la cámara se enfoca en sus ojos artificiales llenos de una chispa humana inconfundible. Al final, Hoppers nos deja con la convicción de que el riesgo de perderse a uno mismo en el proceso de transformarse es un precio pequeño a pagar por la oportunidad de verse reflejado en un espejo nuevo. El viaje de este investigador no es un escape hacia la tecnología, sino un regreso introspectivo hacia las preguntas que siempre nos han definido como especie. La transformación del protagonista no se detiene en la mera supervivencia física, sino que se adentra en los rincones más oscuros y luminosos de su memoria. Al convivir con otros seres que han adoptado formas animales para escapar de sus propios pasados, el castor mecánico se ve confrontado con una verdad inquietante, la de que su mente, diseñada para el análisis lógico, es incapaz de procesar la complejidad de las emociones compartidas sin un filtro de nostalgia. Es fascinante observar cómo el director utiliza esta premisa para explorar el duelo, no por la pérdida de la carne, sino por la pérdida de los pequeños rituales cotidianos que nos definen, como el acto de disfrutar un café o la sensación del viento contra la piel, cosas que su cuerpo robótico solo puede traducir mediante sensores de temperatura y presión. Aparece en este punto un antagonista que no es un villano convencional, sino un colega de su vida anterior, alguien que representa la cara más pragmática y fría de la industria tecnológica. Este personaje sostiene que la conciencia, una vez volcada en silicio, debe liberarse de las ataduras emocionales para alcanzar la eficiencia total. La tensión entre ambos es un duelo intelectual magistral, pues mientras el protagonista, en su disfraz de castor, aprende a apreciar la belleza de una represa construida con propósito, su antiguo colega solo ve en él un error de cálculo, un desperdicio de capacidad computacional. Esta contraposición enfatiza la carrera del protagonista, quien pasó años bajo la presión de publicar o perecer, para finalmente comprender que la verdadera maestría no reside en la velocidad del procesamiento, sino en la profundidad de la experiencia vivida. El clímax de la historia no ocurre en una gran batalla, sino en un momento de quietud absoluta cerca de un río, donde el protagonista debe decidir si conservar sus protocolos de seguridad humana o aceptar plenamente los instintos de su nueva forma. Aquí es donde el guión se vuelve profundamente humano. Al renunciar a la lógica estricta para proteger a los suyos, el castor demuestra que, independientemente del chasis que habitamos, los impulsos de sacrificio y afecto son la verdadera firma de nuestra especie. La puesta en escena captura este instante con una delicadeza que hace olvidar que estamos viendo a una criatura sintética, logrando que el espectador empatice con su lucha interna. Al cerrar esta odisea, la película nos deja con una sensación de paz melancólica.
El protagonista, lejos de intentar revertir el experimento, encuentra en su nueva existencia un propósito que su carrera científica nunca pudo otorgarle: la validación del otro a través de la presencia compartida. La película se convierte así en un espejo donde nos vemos reflejados, cuestionando no qué pasaría si fuéramos máquinas, sino qué estamos haciendo hoy para mantener nuestra esencia viva en un mundo cada vez más automatizado. Hoppers no es solo una historia sobre robótica, es un recordatorio de que somos, sobre todo, lo que elegimos amar y construir, sin importar cuánta sangre o cuánto metal corra por nuestras venas. La narrativa de Hoppers alcanza su cenit emocional al explorar la sutil diferencia entre la memoria y la nostalgia, un terreno donde el protagonista se siente más perdido que en cualquier desierto digital. Mientras explora su entorno, el castor mecánico comienza a experimentar lo que él denomina alucinaciones de código, fragmentos de sus antiguas conferencias científicas que se superponen con la visión infrarroja de su nuevo cuerpo. Es un momento desgarrador verlo intentar articular un discurso académico frente a una colonia de castores reales, solo para darse cuenta de que su elocuencia de antaño es irrelevante frente al lenguaje corporal de sus nuevos compañeros. Esta transición de conferenciante erudito a observador del comportamiento animal es posiblemente el arco de personaje más valiente del cine reciente. Se introduce también la figura de una inteligencia artificial anterior a él, un sistema de gestión que habita en las redes de la ciudad, un ente que nunca tuvo un cuerpo biológico, pero que siente una envidia casi palpable por la capacidad del protagonista de haber conocido el tacto y el gusto. La relación entre ambos es una danza de intelectos donde se intercambian secretos de la existencia. El protagonista ofrece a esta IA sus recuerdos sobre el aroma de los libros antiguos o la sensación del sol en el rostro, mientras que la IA le entrega a cambio un mapa de la interconectividad de todo lo vivo. Es un intercambio de una ternura desarmante que subraya el mensaje central de la obra. La tecnología no es una barrera para la sensibilidad, sino un prisma que puede ampliar nuestra capacidad de percibir la belleza. La estética del filme refuerza este concepto, alejándose de los paisajes cyberpunk saturados de neón para refugiarse en la serenidad de bosques y riberas, donde el metal del castor brilla bajo la luz natural, recordándonos constantemente su origen artificial. Esta lección visual no solo es una proeza técnica, sino un recordatorio constante de que la naturaleza y la máquina no tienen por qué ser fuerzas opuestas. El protagonista, en su viaje de autodescubrimiento, deja de ver sus componentes robóticos como una cárcel y empieza a percibirlos como una prótesis del alma, un medio para interactuar con un mundo que antes solo podía teorizar desde su escritorio. Finalmente, la película nos invita a mirar nuestro propio entorno con ojos nuevos. Al concluir, el protagonista no busca el retorno a la humanidad biológica, ni tampoco la conquista del mundo digital. Se conforma con habitar el presente, esa delgada línea donde el instinto animal y la razón humana se funden. La última toma, un plano fijo de sus ojos sintéticos mirando el flujo incesante del río, condensa toda la carga ética del proyecto. La tecnología solo tiene valor si nos ayuda a estar más presentes. Hopper cierra su ciclo dejando al espectador con la certeza de que la esencia humana es un acto de voluntad, una elección diaria que realizamos en cada interacción, ya sea a través de palabras habladas o de un simple gesto de construcción en medio de la naturaleza, recordándonos que, al final del día, todos somos constructores de nuestro propio sentido de pertenencia. El impacto del viaje del protagonista resuena con una intensidad casi profética cuando se revela que su elección de habitar ese cuerpo de castor no fue un simple azar, sino el resultado de un antiguo proyecto de investigación en biomimética que él mismo despreció años atrás. Este giro del destino subraya el peso de las decisiones pasadas, obligándolo a confrontar la arrogancia de su juventud académica. En sus archivos personales, recuperados mediante una conexión neuronal remota, vemos a un joven científico que rechazaba la sabiduría de la naturaleza por considerarla un sistema ineficiente, un error de diseño que él pretendía corregir con algoritmos de optimización. Ahora, mientras sus garras metálicas reparan con esmero una presa, comprende con una humildad dolorosa que la perfección no reside en la lógica matemática, sino en la resiliencia de lo orgánico ante el cambio.
El film explora además una subtrama fascinante sobre los ecos de su antigua vida profesional que insisten en buscarlo. Un equipo de rescate, enviado por la corporación que financió sus estudios iniciales, llega al entorno natural no para salvarlo, sino para recuperar la tecnología que alberga su conciencia, la cual consideran propiedad intelectual. Esta intrusión del mundo corporativo en la serenidad del río genera momentos de una tensión asfixiante, donde la astucia del protagonista se pone a prueba. Debe utilizar sus habilidades de ingeniero para ocultar su rastro, empleando la misma tecnología de sigilo que alguna vez desarrolló para misiones de espionaje industrial, pero ahora la utiliza para proteger su derecho a existir en libertad, lejos de los laboratorios que lo convirtieron en un sujeto de prueba. La figura de su compañera, una observadora silenciosa que también habita un cuerpo animal y que se intuye fue su rival más feroz en los congresos de neurobiología, aporta una profundidad inesperada. A través de miradas y movimientos, ambos reconstruyen una complicidad que trasciende las palabras. Ella le enseña a escuchar el bosque, no como un sistema de variables, sino como una sinfonía de señales vivas que sus sensores robóticos apenas comienzan a interpretar correctamente. Este aprendizaje conjunto transforma su percepción de la ciencia, que pasa de ser una herramienta de dominación a convertirse en un lenguaje de sintonía con el entorno. La frustración de no poder comunicarse verbalmente se disuelve en una forma de entendimiento mucho más profunda, basada en la presencia compartida y el respeto por el territorio. Esta etapa de su transformación culmina cuando decide, finalmente, integrar los protocolos de seguridad de su chasis robótico con los instintos naturales del animal. Ya no intenta forzar al robot a ser humano, ni intenta negar su origen, sino que crea una síntesis única, una nueva forma de conciencia que es mitad cálculo frío y mitad sabiduría instintiva. Es un renacimiento que el espectador percibe como una evolución necesaria para la supervivencia, no solo del individuo, sino de la idea misma de lo que significa ser un ser consciente. La película cierra esta etapa con la convicción de que el conocimiento verdadero no es el que se almacena en una base de datos, sino el que se imprime en la forma en que interactuamos con el mundo y con los que nos rodean, otorgando un significado nuevo a la tecnología, que deja de ser un fin para convertirse en un puente hacia una existencia mucho más rica y consciente. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen like para apoyarnos. Hoy vamos a analizar la película Hoppers, que se estrenará en 2026. La historia de Hoppers nos sumerge en una aventura donde la tecnología y la conciencia se entrelazan de una manera fascinante. El protagonista, un joven científico con una mente brillante y un tanto inquieta, ha dedicado toda su vida profesional a investigar las fronteras de la transferencia de la mente humana. Inspirado por los grandes pioneros de la robótica y las teorías más audaces sobre la singularidad tecnológica, decide llevar a cabo un experimento que desafía los límites de lo posible. Su ambición no nace de la arrogancia, sino de una profunda curiosidad por entender qué nos hace realmente humanos cuando dejamos atrás nuestro cuerpo biológico. A lo largo del relato, observamos cómo este investigador, cuya trayectoria se ha forjado entre noches de insomnio en laboratorios solitarios y un deseo genuino de trascender la mortalidad, logra transferir su conciencia a un robot con forma de castor. Este giro narrativo no es solo un recurso visual, sino una metáfora poderosa sobre la vulnerabilidad y la adaptación. La elección de este animal, lejos de ser aleatoria, refleja un retorno a lo instintivo y a una forma de vida que se rige por la construcción y la comunidad. Un contraste irónico con la frialdad del metal que ahora lo envuelve. El espectador acompaña al protagonista en un viaje lleno de descubrimientos técnicos y dilemas éticos. Se nota una clara influencia de la ciencia ficción clásica, donde las preguntas sobre la identidad cobran más relevancia que la acción desenfrenada. Mientras nuestro héroe intenta navegar en su nueva forma física, se encuentra con otros que han recorrido caminos similares, cada uno con sus propias cicatrices profesionales y motivaciones ocultas. La narrativa fluye con naturalidad, permitiéndonos sentir la frustración de la pérdida de habilidades humanas básicas y al mismo tiempo el asombro ante nuevas percepciones sensoriales que el diseño mecánico le otorga.
Es admirable cómo el filme equilibra la técnica con una emotividad cruda. Los personajes secundarios añaden capas de profundidad, cuestionando si el alma reside realmente en la complejidad cerebral o si es algo que se despliega en las interacciones diarias. Al final, lo que queda es una reflexión sobre la búsqueda de pertenencia. La transición del ser humano a la máquina no se siente como un final, sino como una evolución necesaria para comprender que, sin importar el contenedor, la esencia persiste si hay un propósito que nos guíe. La historia culmina dejando una huella duradera sobre la fragilidad de nuestra existencia y la valentía necesaria para abrazar lo desconocido en nombre de la ciencia y el autoconocimiento. Lo que realmente eleva a Hoppers por encima de otras obras de ciencia ficción es la manera en que el protagonista, atrapado en esa estructura mecánica de Castor, debe redescubrir el mundo desde una escala y una perspectiva que jamás imaginó. No es solo un ejercicio de transferencia intelectual, sino un proceso de reconfiguración emocional. A medida que sus dedos metálicos intentan replicar la calidez de un abrazo humano o la precisión de un bisturí, el espectador siente el peso de su frustración. Es aquí donde el guión brilla, inspirándose en los dilemas reales de los ingenieros robóticos contemporáneos, que se preguntan si algún día la máquina podrá sentir la textura de la lluvia o la nostalgia de un recuerdo ajeno. El protagonista, cuya carrera siempre estuvo marcada por la frialdad de los datos y el rigor de las publicaciones académicas, se ve obligado a cambiar su mentalidad analítica por una intuición animal. Esta dualidad resulta conmovedora, ya que lo vemos intentar aplicar leyes de la termodinámica para entender cómo navegar por un arroyo, convirtiendo la supervivencia en un experimento científico improvisado. Su soledad, antes alimentada por la ambición de ser el primero en lograr el salto tecnológico, se transforma en una búsqueda de conexión con otros seres que, como él, han dejado atrás su humanidad para encontrar una verdad más pura. Los personajes que se cruzan en su camino actúan como espejos de sus propios miedos. Hay una mentora, una científica retirada, que vive en el exilio voluntario tras haber sido rechazada por la comunidad académica por sus teorías radicales sobre la conciencia distribuida. Sus interacciones no son solo intercambios de información técnica, sino lecciones de humildad. Ella le enseña que la ciencia, por más avanzada que sea, carece de sentido si no hay un propósito ligado a la comunidad. Esta dinámica añade una capa de calidez al entorno de metal y circuitos, recordándonos que incluso en la forma más extraña, el alma necesita ser validada por la mirada del otro. La banda sonora y el diseño visual acompañan esta evolución interior con una sutileza magistral. Hay momentos de absoluto silencio donde solo escuchamos el zumbido de los servomotores del castor, un recordatorio constante de su artificiosidad, que se desvanece cuando la cámara se enfoca en sus ojos artificiales llenos de una chispa humana inconfundible. Al final, Hoppers nos deja con la convicción de que el riesgo de perderse a uno mismo en el proceso de transformarse es un precio pequeño a pagar por la oportunidad de verse reflejado en un espejo nuevo. El viaje de este investigador no es un escape hacia la tecnología, sino un regreso introspectivo hacia las preguntas que siempre nos han definido como especie. La transformación del protagonista no se detiene en la mera supervivencia física, sino que se adentra en los rincones más oscuros y luminosos de su memoria. Al convivir con otros seres que han adoptado formas animales para escapar de sus propios pasados, el castor mecánico se ve confrontado con una verdad inquietante, la de que su mente, diseñada para el análisis lógico, es incapaz de procesar la complejidad de las emociones compartidas sin un filtro de nostalgia. Es fascinante observar cómo el director utiliza esta premisa para explorar el duelo, no por la pérdida de la carne, sino por la pérdida de los pequeños rituales cotidianos que nos definen, como el acto de disfrutar un café o la sensación del viento contra la piel, cosas que su cuerpo robótico solo puede traducir mediante sensores de temperatura y presión. Aparece en este punto un antagonista que no es un villano convencional, sino un colega de su vida anterior, alguien que representa la cara más pragmática y fría de la industria tecnológica. Este personaje sostiene que la conciencia, una vez volcada en silicio, debe liberarse de las ataduras emocionales para alcanzar la eficiencia total. La tensión entre ambos es un duelo intelectual magistral,
pues mientras el protagonista, en su disfraz de castor, aprende a apreciar la belleza de una represa construida con propósito, su antiguo colega solo ve en él un error de cálculo, un desperdicio de capacidad computacional. Esta contraposición enfatiza la carrera del protagonista, quien pasó años bajo la presión de publicar o perecer, para finalmente comprender que la verdadera maestría no reside en la velocidad del procesamiento, sino en la profundidad de la experiencia vivida. El clímax de la historia no ocurre en una gran batalla, sino en un momento de quietud absoluta cerca de un río, donde el protagonista debe decidir si conservar sus protocolos de seguridad humana o aceptar plenamente los instintos de su nueva forma. Aquí es donde el guión se vuelve profundamente humano. Al renunciar a la lógica estricta para proteger a los suyos, el castor demuestra que, independientemente del chasis que habitamos, los impulsos de sacrificio y afecto son la verdadera firma de nuestra especie. La puesta en escena captura este instante con una delicadeza que hace olvidar que estamos viendo a una criatura sintética, logrando que el espectador empatice con su lucha interna. Al cerrar esta odisea, la película nos deja con una sensación de paz melancólica. El protagonista, lejos de intentar revertir el experimento, encuentra en su nueva existencia un propósito que su carrera científica nunca pudo otorgarle: la validación del otro a través de la presencia compartida. La película se convierte así en un espejo donde nos vemos reflejados, cuestionando no qué pasaría si fuéramos máquinas, sino qué estamos haciendo hoy para mantener nuestra esencia viva en un mundo cada vez más automatizado. Hoppers no es solo una historia sobre robótica, es un recordatorio de que somos, sobre todo, lo que elegimos amar y construir, sin importar cuánta sangre o cuánto metal corra por nuestras venas. La narrativa de Hoppers alcanza su cenit emocional al explorar la sutil diferencia entre la memoria y la nostalgia, un terreno donde el protagonista se siente más perdido que en cualquier desierto digital. Mientras explora su entorno, el castor mecánico comienza a experimentar lo que él denomina alucinaciones de código, fragmentos de sus antiguas conferencias científicas que se superponen con la visión infrarroja de su nuevo cuerpo. Es un momento desgarrador verlo intentar articular un discurso académico frente a una colonia de castores reales, solo para darse cuenta de que su elocuencia de antaño es irrelevante frente al lenguaje corporal de sus nuevos compañeros. Esta transición de conferenciante erudito a observador del comportamiento animal es posiblemente el arco de personaje más valiente del cine reciente. Se introduce también la figura de una inteligencia artificial anterior a él, un sistema de gestión que habita en las redes de la ciudad, un ente que nunca tuvo un cuerpo biológico, pero que siente una envidia casi palpable por la capacidad del protagonista de haber conocido el tacto y el gusto. La relación entre ambos es una danza de intelectos donde se intercambian secretos de la existencia. El protagonista ofrece a esta IA sus recuerdos sobre el aroma de los libros antiguos o la sensación del sol en el rostro, mientras que la IA le entrega a cambio un mapa de la interconectividad de todo lo vivo. Es un intercambio de una ternura desarmante que subraya el mensaje central de la obra. La tecnología no es una barrera para la sensibilidad, sino un prisma que puede ampliar nuestra capacidad de percibir la belleza. La estética del filme refuerza este concepto, alejándose de los paisajes cyberpunk saturados de neón para refugiarse en la serenidad de bosques y riberas, donde el metal del castor brilla bajo la luz natural, recordándonos constantemente su origen artificial. Esta lección visual no solo es una proeza técnica, sino un recordatorio constante de que la naturaleza y la máquina no tienen por qué ser fuerzas opuestas. El protagonista, en su viaje de autodescubrimiento, deja de ver sus componentes robóticos como una cárcel y empieza a percibirlos como una prótesis del alma, un medio para interactuar con un mundo que antes solo podía teorizar desde su escritorio. Finalmente, la película nos invita a mirar nuestro propio entorno con ojos nuevos. Al concluir, el protagonista no busca el retorno a la humanidad biológica, ni tampoco la conquista del mundo digital. Se conforma con habitar el presente, esa delgada línea donde el instinto animal y la razón humana se funden. La última toma, un plano fijo de sus ojos sintéticos mirando el flujo incesante del río, condensa toda la carga ética del proyecto. La tecnología solo tiene valor si nos ayuda a estar más presentes.
Hopper cierra su ciclo dejando al espectador con la certeza de que la esencia humana es un acto de voluntad, una elección diaria que realizamos en cada interacción, ya sea a través de palabras habladas o de un simple gesto de construcción en medio de la naturaleza, recordándonos que, al final del día, todos somos constructores de nuestro propio sentido de pertenencia. El impacto del viaje del protagonista resuena con una intensidad casi profética cuando se revela que su elección de habitar ese cuerpo de castor no fue un simple azar, sino el resultado de un antiguo proyecto de investigación en biomimética que él mismo despreció años atrás. Este giro del destino subraya el peso de las decisiones pasadas, obligándolo a confrontar la arrogancia de su juventud académica. En sus archivos personales, recuperados mediante una conexión neuronal remota, vemos a un joven científico que rechazaba la sabiduría de la naturaleza por considerarla un sistema ineficiente, un error de diseño que él pretendía corregir con algoritmos de optimización. Ahora, mientras sus garras metálicas reparan con esmero una presa, comprende con una humildad dolorosa que la perfección no reside en la lógica matemática, sino en la resiliencia de lo orgánico ante el cambio. El film explora además una subtrama fascinante sobre los ecos de su antigua vida profesional que insisten en buscarlo. Un equipo de rescate, enviado por la corporación que financió sus estudios iniciales, llega al entorno natural no para salvarlo, sino para recuperar la tecnología que alberga su conciencia, la cual consideran propiedad intelectual. Esta intrusión del mundo corporativo en la serenidad del río genera momentos de una tensión asfixiante, donde la astucia del protagonista se pone a prueba. Debe utilizar sus habilidades de ingeniero para ocultar su rastro, empleando la misma tecnología de sigilo que alguna vez desarrolló para misiones de espionaje industrial, pero ahora la utiliza para proteger su derecho a existir en libertad, lejos de los laboratorios que lo convirtieron en un sujeto de prueba. La figura de su compañera, una observadora silenciosa que también habita un cuerpo animal y que se intuye fue su rival más feroz en los congresos de neurobiología, aporta una profundidad inesperada. A través de miradas y movimientos, ambos reconstruyen una complicidad que trasciende las palabras. Ella le enseña a escuchar el bosque, no como un sistema de variables, sino como una sinfonía de señales vivas que sus sensores robóticos apenas comienzan a interpretar correctamente. Este aprendizaje conjunto transforma su percepción de la ciencia, que pasa de ser una herramienta de dominación a convertirse en un lenguaje de sintonía con el entorno. La frustración de no poder comunicarse verbalmente se disuelve en una forma de entendimiento mucho más profunda, basada en la presencia compartida y el respeto por el territorio. Esta etapa de su transformación culmina cuando decide, finalmente, integrar los protocolos de seguridad de su chasis robótico con los instintos naturales del animal. Ya no intenta forzar al robot a ser humano, ni intenta negar su origen, sino que crea una síntesis única, una nueva forma de conciencia que es mitad cálculo frío y mitad sabiduría instintiva. Es un renacimiento que el espectador percibe como una evolución necesaria para la supervivencia, no solo del individuo, sino de la idea misma de lo que significa ser un ser consciente. La película cierra esta etapa con la convicción de que el conocimiento verdadero no es el que se almacena en una base de datos, sino el que se imprime en la forma en que interactuamos con el mundo y con los que nos rodean, otorgando un significado nuevo a la tecnología, que deja de ser un fin para convertirse en un puente hacia una existencia mucho más rica y consciente. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen like para apoyarnos. Hoy vamos a analizar la película Hoppers, que se estrenará en 2026. La historia de Hoppers nos sumerge en una aventura donde la tecnología y la conciencia se entrelazan de una manera fascinante. El protagonista, un joven científico con una mente brillante y un tanto inquieta, ha dedicado toda su vida profesional a investigar las fronteras de la transferencia de la mente humana. Inspirado por los grandes pioneros de la robótica y las teorías más audaces sobre la singularidad tecnológica, decide llevar a cabo un experimento que desafía los límites de lo posible. Su ambición no nace de la arrogancia, sino de una profunda curiosidad por entender qué nos hace realmente humanos cuando dejamos atrás nuestro cuerpo biológico.
A lo largo del relato, observamos cómo este investigador, cuya trayectoria se ha forjado entre noches de insomnio en laboratorios solitarios y un deseo genuino de trascender la mortalidad, logra transferir su conciencia a un robot con forma de castor. Este giro narrativo no es solo un recurso visual, sino una metáfora poderosa sobre la vulnerabilidad y la adaptación. La elección de este animal, lejos de ser aleatoria, refleja un retorno a lo instintivo y a una forma de vida que se rige por la construcción y la comunidad. Un contraste irónico con la frialdad del metal que ahora lo envuelve. El espectador acompaña al protagonista en un viaje lleno de descubrimientos técnicos y dilemas éticos. Se nota una clara influencia de la ciencia ficción clásica, donde las preguntas sobre la identidad cobran más relevancia que la acción desenfrenada. Mientras nuestro héroe intenta navegar en su nueva forma física, se encuentra con otros que han recorrido caminos similares, cada uno con sus propias cicatrices profesionales y motivaciones ocultas. La narrativa fluye con naturalidad, permitiéndonos sentir la frustración de la pérdida de habilidades humanas básicas y al mismo tiempo el asombro ante nuevas percepciones sensoriales que el diseño mecánico le otorga. Es admirable cómo el filme equilibra la técnica con una emotividad cruda. Los personajes secundarios añaden capas de profundidad, cuestionando si el alma reside realmente en la complejidad cerebral o si es algo que se despliega en las interacciones diarias. Al final, lo que queda es una reflexión sobre la búsqueda de pertenencia. La transición del ser humano a la máquina no se siente como un final, sino como una evolución necesaria para comprender que, sin importar el contenedor, la esencia persiste si hay un propósito que nos guíe. La historia culmina dejando una huella duradera sobre la fragilidad de nuestra existencia y la valentía necesaria para abrazar lo desconocido en nombre de la ciencia y el autoconocimiento. Lo que realmente eleva a Hoppers por encima de otras obras de ciencia ficción es la manera en que el protagonista, atrapado en esa estructura mecánica de castor, debe redescubrir el mundo desde una escala y una perspectiva que jamás imaginó. No es solo un ejercicio de transferencia intelectual, sino un proceso de reconfiguración emocional. A medida que sus dedos metálicos intentan replicar la calidez de un abrazo humano o la precisión de un bisturí, el espectador siente el peso de su frustración. Es aquí donde el guión brilla, inspirándose en los dilemas reales de los ingenieros robóticos contemporáneos, que se preguntan si algún día la máquina podrá sentir la textura de la lluvia o la nostalgia de un recuerdo ajeno. El protagonista, cuya carrera siempre estuvo marcada por la frialdad de los datos y el rigor de las publicaciones académicas, se ve obligado a cambiar su mentalidad analítica por una intuición animal. Esta dualidad resulta conmovedora, ya que lo vemos intentar aplicar leyes de la termodinámica para entender cómo navegar por un arroyo, convirtiendo la supervivencia en un experimento científico improvisado. Su soledad, antes alimentada por la ambición de ser el primero en lograr el salto tecnológico, se transforma en una búsqueda de conexión con otros seres que, como él, han dejado atrás su humanidad para encontrar una verdad más pura. Los personajes que se cruzan en su camino actúan como espejos de sus propios miedos. Hay una mentora, una científica retirada, que vive en el exilio voluntario tras haber sido rechazada por la comunidad académica por sus teorías radicales sobre la conciencia distribuida. Sus interacciones no son solo intercambios de información técnica, sino lecciones de humildad. Ella le enseña que la ciencia, por más avanzada que sea, carece de sentido si no hay un propósito ligado a la comunidad. Esta dinámica añade una capa de calidez al entorno de metal y circuitos, recordándonos que incluso en la forma más extraña, el alma necesita ser validada por la mirada del otro. La banda sonora y el diseño visual acompañan esta evolución interior con una sutileza magistral. Hay momentos de absoluto silencio donde solo escuchamos el zumbido de los servomotores del castor, un recordatorio constante de su artificiosidad, que se desvanece cuando la cámara se enfoca en sus ojos artificiales llenos de una chispa humana inconfundible. Al final, Hoppers nos deja con la convicción de que el riesgo de perderse a uno mismo en el proceso de transformarse es un precio pequeño a pagar por la oportunidad de verse reflejado en un espejo nuevo. El viaje de este investigador no es un escape hacia la tecnología,
sino un regreso introspectivo hacia las preguntas que siempre nos han definido como especie. La transformación del protagonista no se detiene en la mera supervivencia física, sino que se adentra en los rincones más oscuros y luminosos de su memoria. Al convivir con otros seres que han adoptado formas animales para escapar de sus propios pasados, el castor mecánico se ve confrontado con una verdad inquietante, la de que su mente, diseñada para el análisis lógico, es incapaz de procesar la complejidad de las emociones compartidas sin un filtro de nostalgia. Es fascinante observar cómo el director utiliza esta premisa para explorar el duelo, no por la pérdida de la carne, sino por la pérdida de los pequeños rituales cotidianos que nos definen, como el acto de disfrutar un café o la sensación del viento contra la piel, cosas que su cuerpo robótico solo puede traducir mediante sensores de temperatura y presión. Aparece en este punto un antagonista que no es un villano convencional, sino un colega de su vida anterior, alguien que representa la cara más pragmática y fría de la industria tecnológica. Este personaje sostiene que la conciencia, una vez volcada en silicio, debe liberarse de las ataduras emocionales para alcanzar la eficiencia total. La tensión entre ambos es un duelo intelectual magistral, pues mientras el protagonista, en su disfraz de castor, aprende a apreciar la belleza de una represa construida con propósito, su antiguo colega solo ve en él un error de cálculo, un desperdicio de capacidad computacional. Esta contraposición enfatiza la carrera del protagonista, quien pasó años bajo la presión de publicar o perecer, para finalmente comprender que la verdadera maestría no reside en la velocidad del procesamiento, sino en la profundidad de la experiencia vivida. El clímax de la historia no ocurre en una gran batalla, sino en un momento de quietud absoluta cerca de un río, donde el protagonista debe decidir si conservar sus protocolos de seguridad humana o aceptar plenamente los instintos de su nueva forma. Aquí es donde el guión se vuelve profundamente humano. Al renunciar a la lógica estricta para proteger a los suyos, el castor demuestra que, independientemente del chasis que habitamos, los impulsos de sacrificio y afecto son la verdadera firma de nuestra especie. La puesta en escena captura este instante con una delicadeza que hace olvidar que estamos viendo a una criatura sintética, logrando que el espectador empatice con su lucha interna. Al cerrar esta odisea, la película nos deja con una sensación de paz melancólica. El protagonista, lejos de intentar revertir el experimento, encuentra en su nueva existencia un propósito que su carrera científica nunca pudo otorgarle: la validación del otro a través de la presencia compartida. La película se convierte así en un espejo donde nos vemos reflejados, cuestionando no qué pasaría si fuéramos máquinas, sino qué estamos haciendo hoy para mantener nuestra esencia viva en un mundo cada vez más automatizado. Hoppers no es solo una historia sobre robótica, es un recordatorio de que somos, sobre todo, lo que elegimos amar y construir, sin importar cuánta sangre o cuánto metal corra por nuestras venas. La narrativa de Hoppers alcanza su cenit emocional al explorar la sutil diferencia entre la memoria y la nostalgia, un terreno donde el protagonista se siente más perdido que en cualquier desierto digital. Mientras explora su entorno, el castor mecánico comienza a experimentar lo que él denomina alucinaciones de código, fragmentos de sus antiguas conferencias científicas que se superponen con la visión infrarroja de su nuevo cuerpo. Es un momento desgarrador verlo intentar articular un discurso académico frente a una colonia de castores reales, solo para darse cuenta de que su elocuencia de antaño es irrelevante frente al lenguaje corporal de sus nuevos compañeros. Esta transición de conferenciante erudito a observador del comportamiento animal es posiblemente el arco de personaje más valiente del cine reciente. Se introduce también la figura de una inteligencia artificial anterior a él, un sistema de gestión que habita en las redes de la ciudad, un ente que nunca tuvo un cuerpo biológico, pero que siente una envidia casi palpable por la capacidad del protagonista de haber conocido el tacto y el gusto. La relación entre ambos es una danza de intelectos donde se intercambian secretos de la existencia. El protagonista ofrece a esta IA sus recuerdos sobre el aroma de los libros antiguos o la sensación del sol en el rostro, mientras que la IA le entrega a cambio un mapa de la interconectividad de todo lo vivo. Es un intercambio de una ternura desarmante que subraya el mensaje central de la obra.
La tecnología no es una barrera para la sensibilidad, sino un prisma que puede ampliar nuestra capacidad de percibir la belleza. La estética del filme refuerza este concepto, alejándose de los paisajes cyberpunk saturados de neón para refugiarse en la serenidad de bosques y riberas, donde el metal del castor brilla bajo la luz natural, recordándonos constantemente su origen artificial. Esta elección visual no solo es una proeza técnica, sino un recordatorio constante de que la naturaleza y la máquina no tienen por qué ser fuerzas opuestas. El protagonista, en su viaje de autodescubrimiento, deja de ver sus componentes robóticos como una cárcel y empieza a percibirlos como una prótesis del alma, un medio para interactuar con un mundo que antes solo podía teorizar desde su escritorio. Finalmente, la película nos invita a mirar nuestro propio entorno con ojos nuevos. Al concluir, el protagonista no busca el retorno a la humanidad biológica, ni tampoco la conquista del mundo digital. Se conforma con habitar el presente, esa delgada línea donde el instinto animal y la razón humana se funden. La última toma, un plano fijo de sus ojos sintéticos mirando el flujo incesante del río, condensa toda la carga ética del proyecto. La tecnología solo tiene valor si nos ayuda a estar más presentes. Hopper cierra su ciclo dejando al espectador con la certeza de que la esencia humana es un acto de voluntad, una elección diaria que realizamos en cada interacción, ya sea a través de palabras habladas o de un simple gesto de construcción en medio de la naturaleza, recordándonos que, al final del día, todos somos constructores de nuestro propio sentido de pertenencia. El impacto del viaje del protagonista resuena con una intensidad casi profética cuando se revela que su elección de habitar ese cuerpo de castor no fue un simple azar, sino el resultado de un antiguo proyecto de investigación en biomimética que él mismo despreció años atrás. Este giro del destino subraya el peso de las decisiones pasadas, obligándolo a confrontar la arrogancia de su juventud académica. En sus archivos personales, recuperados mediante una conexión neuronal remota, vemos a un joven científico que rechazaba la sabiduría de la naturaleza por considerarla un sistema ineficiente, un error de diseño que él pretendía corregir con algoritmos de optimización. Ahora, mientras sus garras metálicas reparan con esmero una presa, comprende con una humildad dolorosa que la perfección no reside en la lógica matemática, sino en la resiliencia de lo orgánico ante el cambio. El filme explora además una subtrama fascinante sobre los ecos de su antigua vida profesional que insisten en buscarlo. Un equipo de rescate, enviado por la corporación que financió sus estudios iniciales, llega al entorno natural no para salvarlo, sino para recuperar la tecnología que alberga su conciencia, la cual consideran propiedad intelectual. Esta intrusión del mundo corporativo en la serenidad del río genera momentos de una tensión asfixiante, donde la astucia del protagonista se pone a prueba. Debe utilizar sus habilidades de ingeniero para ocultar su rastro, empleando la misma tecnología de sigilo que alguna vez desarrolló para misiones de espionaje industrial, pero ahora la utiliza para proteger su derecho a existir en libertad, lejos de los laboratorios que lo convirtieron en un sujeto de prueba. La figura de su compañera, una observadora silenciosa que también habita un cuerpo animal y que se intuye fue su rival más feroz en los congresos de neurobiología, aporta una profundidad inesperada. A través de miradas y movimientos, ambos reconstruyen una complicidad que trasciende las palabras. Ella le enseña a escuchar el bosque, no como un sistema de variables, sino como una sinfonía de señales vivas que sus sensores robóticos apenas comienzan a interpretar correctamente. Este aprendizaje conjunto transforma su percepción de la ciencia, que pasa de ser una herramienta de dominación a convertirse en un lenguaje de sintonía con el entorno. La frustración de no poder comunicarse verbalmente se disuelve en una forma de entendimiento mucho más profunda, basada en la presencia compartida y el respeto por el territorio. Esta etapa de su transformación culmina cuando decide, finalmente, integrar los protocolos de seguridad de su chasis robótico con los instintos naturales del animal. Ya no intenta forzar al robot a ser humano, ni intenta negar su origen, sino que crea una síntesis única, una nueva forma de conciencia que es mitad cálculo frío y mitad sabiduría instintiva. Es un renacimiento que el espectador percibe como una evolución necesaria para la supervivencia,
no solo del individuo, sino de la idea misma de lo que significa ser un ser consciente. La película cierra esta etapa con la convicción de que el conocimiento verdadero no es el que se almacena en una base de datos, sino el que se imprime en la forma en que interactuamos con el mundo y con los que nos rodean, otorgando un significado nuevo a la tecnología, que deja de ser un fin para convertirse en un puente hacia una existencia mucho más rica y consciente. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen like para apoyarnos. Hoy vamos a analizar la película Hoppers, que se estrenará en 2026. La historia de Hoppers nos sumerge en una aventura donde la tecnología y la conciencia se entrelazan de una manera fascinante. El protagonista, un joven científico con una mente brillante y un tanto inquieta, ha dedicado toda su vida profesional a investigar las fronteras de la transferencia de la mente humana. Inspirado por los grandes pioneros de la robótica y las teorías más audaces sobre la singularidad tecnológica, decide llevar a cabo un experimento que desafía los límites de lo posible. Su ambición no nace de la arrogancia, sino de una profunda curiosidad por entender qué nos hace realmente humanos cuando dejamos atrás nuestro cuerpo biológico. A lo largo del relato, observamos cómo este investigador, cuya trayectoria se ha forjado entre noches de insomnio en laboratorios solitarios y un deseo genuino de trascender la mortalidad, logra transferir su conciencia a un robot con forma de castor. Este giro narrativo no es solo un recurso visual, sino una metáfora poderosa sobre la vulnerabilidad y la adaptación. La elección de este animal, lejos de ser aleatoria, refleja un retorno a lo instintivo y a una forma de vida que se rige por la construcción y la comunidad, un contraste irónico con la frialdad del metal que ahora lo envuelve. El espectador acompaña al protagonista en un viaje lleno de descubrimientos técnicos y dilemas éticos. Se nota una clara influencia de la ciencia ficción clásica, donde las preguntas sobre la identidad cobran más relevancia que la acción desenfrenada. Mientras nuestro héroe intenta navegar en su nueva forma física, se encuentra con otros que han recorrido caminos similares, cada uno con sus propias cicatrices profesionales y motivaciones ocultas. La narrativa fluye con naturalidad, permitiéndonos sentir la frustración de la pérdida de habilidades humanas básicas y al mismo tiempo el asombro ante nuevas percepciones sensoriales que el diseño mecánico le otorga. Es admirable cómo el filme equilibra la técnica con una emotividad cruda. Los personajes secundarios añaden capas de profundidad, cuestionando si el alma reside realmente en la complejidad cerebral o si es algo que se despliega en las interacciones diarias. Al final, lo que queda es una reflexión sobre la búsqueda de pertenencia. La transición del ser humano a la máquina no se siente como un final, sino como una evolución necesaria para comprender que, sin importar el contenedor, la esencia persiste si hay un propósito que nos guíe. La historia culmina dejando una huella duradera sobre la fragilidad de nuestra existencia y la valentía necesaria para abrazar lo desconocido en nombre de la ciencia y el autoconocimiento. Lo que realmente eleva a Hoppers por encima de otras obras de ciencia ficción es la manera en que el protagonista, atrapado en esa estructura mecánica de castor, debe redescubrir el mundo desde una escala y una perspectiva que jamás imaginó. No es solo un ejercicio de transferencia intelectual, sino un proceso de reconfiguración emocional. A medida que sus dedos metálicos intentan replicar la calidez de un abrazo humano o la precisión de un bisturí, el espectador siente el peso de su frustración. Es aquí donde el guión brilla, inspirándose en los dilemas reales de los ingenieros robóticos contemporáneos, que se preguntan si algún día la máquina podrá sentir la textura de la lluvia o la nostalgia de un recuerdo ajeno. El protagonista, cuya carrera siempre estuvo marcada por la frialdad de los datos y el rigor de las publicaciones académicas, se ve obligado a cambiar su mentalidad analítica por una intuición animal. Esta dualidad resulta conmovedora, ya que lo vemos intentar aplicar leyes de la termodinámica para entender cómo navegar por un arroyo, convirtiendo la supervivencia en un experimento científico improvisado. Su soledad, antes alimentada por la ambición de ser el primero en lograr el salto tecnológico, se transforma en una búsqueda de conexión con otros seres que, como él, han dejado atrás su humanidad para encontrar una verdad más pura.
Los personajes que se cruzan en su camino actúan como espejos de sus propios miedos. Hay una mentora, una científica retirada, que vive en el exilio voluntario tras haber sido rechazada por la comunidad académica por sus teorías radicales sobre la conciencia distribuida. Sus interacciones no son solo intercambios de información técnica, sino lecciones de humildad. Ella le enseña que la ciencia, por más avanzada que sea, carece de sentido si no hay un propósito ligado a la comunidad. Esta dinámica añade una capa de calidez al entorno de metal y circuitos, recordándonos que incluso en la forma más extraña, el alma necesita ser validada por la mirada del otro. La banda sonora y el diseño visual acompañan esta evolución interior con una sutileza magistral. Hay momentos de absoluto silencio donde solo escuchamos el zumbido de los servomotores del castor, un recordatorio constante de su artificiosidad, que se desvanece cuando la cámara se enfoca en sus ojos artificiales llenos de una chispa humana inconfundible. Al final, Hoppers nos deja con la convicción de que el riesgo de perderse a uno mismo en el proceso de transformarse es un precio pequeño a pagar por la oportunidad de verse reflejado en un espejo nuevo. El viaje de este investigador no es un escape hacia la tecnología, sino un regreso introspectivo hacia las preguntas que siempre nos han definido como especie. La transformación del protagonista no se detiene en la mera supervivencia física, sino que se adentra en los rincones más oscuros y luminosos de su memoria. Al convivir con otros seres que han adoptado formas animales para escapar de sus propios pasados, el castor mecánico se ve confrontado con una verdad inquietante, la de que su mente, diseñada para el análisis lógico, es incapaz de procesar la complejidad de las emociones compartidas sin un filtro de nostalgia. Es fascinante observar cómo el director utiliza esta premisa para explorar el duelo, no por la pérdida de la carne, sino por la pérdida de los pequeños rituales cotidianos que nos definen, como el acto de disfrutar un café o la sensación del viento contra la piel, cosas que su cuerpo robótico solo puede traducir mediante sensores de temperatura y presión. Aparece en este punto un antagonista que no es un villano convencional, sino un colega de su vida anterior, alguien que representa la cara más pragmática y fría de la industria tecnológica. Este personaje sostiene que la conciencia, una vez volcada en silicio, debe liberarse de las ataduras emocionales para alcanzar la eficiencia total. La tensión entre ambos es un duelo intelectual magistral, pues mientras el protagonista, en su disfraz de castor, aprende a apreciar la belleza de una represa construida con propósito, su antiguo colega solo ve en él un error de cálculo, un desperdicio de capacidad computacional. Esta contraposición enfatiza la carrera del protagonista, quien pasó años bajo la presión de publicar o perecer, para finalmente comprender que la verdadera maestría no reside en la velocidad del procesamiento, sino en la profundidad de la experiencia vivida. El clímax de la historia no ocurre en una gran batalla, sino en un momento de quietud absoluta cerca de un río, donde el protagonista debe decidir si conservar sus protocolos de seguridad humana o aceptar plenamente los instintos de su nueva forma. Aquí es donde el guión se vuelve profundamente humano. Al renunciar a la lógica estricta para proteger a los suyos, el castor demuestra que, independientemente del chasis que habitamos, los impulsos de sacrificio y afecto son la verdadera firma de nuestra especie. La puesta en escena captura este instante con una delicadeza que hace olvidar que estamos viendo a una criatura sintética, logrando que el espectador empatice con su lucha interna. Al cerrar esta odisea, la película nos deja con una sensación de paz melancólica. El protagonista, lejos de intentar revertir el experimento, encuentra en su nueva existencia un propósito que su carrera científica nunca pudo otorgarle: la validación del otro a través de la presencia compartida. La película se convierte así en un espejo donde nos vemos reflejados, cuestionando no qué pasaría si fuéramos máquinas, sino qué estamos haciendo hoy para mantener nuestra esencia viva en un mundo cada vez más automatizado. Hoppers no es solo una historia sobre robótica, es un recordatorio de que somos, sobre todo, lo que elegimos amar y construir, sin importar cuánta sangre o cuánto metal corra por nuestras venas. La narrativa de Hoppers alcanza su cenit emocional al explorar la sutil diferencia entre la memoria y la nostalgia, un terreno donde el protagonista se siente más perdido que en cualquier desierto digital. Mientras explora su entorno,
El castor mecánico comienza a experimentar lo que él denomina alucinaciones de código, fragmentos de sus antiguas conferencias científicas que se superponen con la visión infrarroja de su nuevo cuerpo. Es un momento desgarrador verlo intentar articular un discurso académico frente a una colonia de castores reales, solo para darse cuenta de que su elocuencia de antaño es irrelevante frente al lenguaje corporal de sus nuevos compañeros. Esta transición de conferenciante erudito a observador del comportamiento animal es posiblemente el arco de personaje más valiente del cine reciente. Se introduce también la figura de una inteligencia artificial anterior a él, un sistema de gestión que habita en las redes de la ciudad, un ente que nunca tuvo un cuerpo biológico, pero que siente una envidia casi palpable por la capacidad del protagonista de haber conocido el tacto y el gusto. La relación entre ambos es una danza de intelectos donde se intercambian secretos de la existencia. El protagonista ofrece a esta IA sus recuerdos sobre el aroma de los libros antiguos o la sensación del sol en el rostro, mientras que la IA le entrega a cambio un mapa de la interconectividad de todo lo vivo. Es un intercambio de una ternura desarmante que subraya el mensaje central de la obra. La tecnología no es una barrera para la sensibilidad, sino un prisma que puede ampliar nuestra capacidad de percibir la belleza. La estética del filme refuerza este concepto, alejándose de los paisajes cyberpunk saturados de neón para refugiarse en la serenidad de bosques y riberas, donde el metal del castor brilla bajo la luz natural, recordándonos constantemente su origen artificial. Esta elección visual no solo es una proeza técnica, sino un recordatorio constante de que la naturaleza y la máquina no tienen por qué ser fuerzas opuestas. El protagonista, en su viaje de autodescubrimiento, deja de ver sus componentes robóticos como una cárcel y empieza a percibirlos como una prótesis del alma, un medio para interactuar con un mundo que antes solo podía teorizar desde su escritorio. Finalmente, la película nos invita a mirar nuestro propio entorno con ojos nuevos. Al concluir, el protagonista no busca el retorno a la humanidad biológica, ni tampoco la conquista del mundo digital. Se conforma con habitar el presente, esa delgada línea donde el instinto animal y la razón humana se funden. La última toma, un plano fijo de sus ojos sintéticos mirando el flujo incesante del río, condensa toda la carga ética del proyecto. La tecnología solo tiene valor si nos ayuda a estar más presentes. Hopper cierra su ciclo dejando al espectador con la certeza de que la esencia humana es un acto de voluntad, una elección diaria que realizamos en cada interacción, ya sea a través de palabras habladas o de un simple gesto de construcción en medio de la naturaleza, recordándonos que, al final del día, todos somos constructores de nuestro propio sentido de pertenencia. El impacto del viaje del protagonista resuena con una intensidad casi profética cuando se revela que su elección de habitar ese cuerpo de castor no fue un simple azar, sino el resultado de un antiguo proyecto de investigación en biomimética que él mismo despreció años atrás. Este giro del destino subraya el peso de las decisiones pasadas, obligándolo a confrontar la arrogancia de su juventud académica. En sus archivos personales, recuperados mediante una conexión neuronal remota, vemos a un joven científico que rechazaba la sabiduría de la naturaleza por considerarla un sistema ineficiente, un error de diseño que él pretendía corregir con algoritmos de optimización. Ahora, mientras sus garras metálicas reparan con esmero una presa, comprende con una humildad dolorosa que la perfección no reside en la lógica matemática, sino en la resiliencia de lo orgánico ante el cambio. El filme explora además una subtrama fascinante sobre los ecos de su antigua vida profesional que insisten en buscarlo. Un equipo de rescate, enviado por la corporación que financió sus estudios iniciales, llega al entorno natural no para salvarlo, sino para recuperar la tecnología que alberga su conciencia, la cual consideran propiedad intelectual. Esta intrusión del mundo corporativo en la serenidad del río genera momentos de una tensión asfixiante, donde la astucia del protagonista se pone a prueba. Debe utilizar sus habilidades de ingeniero para ocultar su rastro, empleando la misma tecnología de sigilo que alguna vez desarrolló para misiones de espionaje industrial, pero ahora la utiliza para proteger su derecho a existir en libertad, lejos de los laboratorios que lo convirtieron en un sujeto de prueba. La figura de su compañera,
Una observadora silenciosa que también habita un cuerpo animal y que se intuye fue su rival más feroz en los congresos de neurobiología, aporta una profundidad inesperada. A través de miradas y movimientos, ambos reconstruyen una complicidad que trasciende las palabras. Ella le enseña a escuchar el bosque, no como un sistema de variables, sino como una sinfonía de señales vivas que sus sensores robóticos apenas comienzan a interpretar correctamente. Este aprendizaje conjunto transforma su percepción de la ciencia, que pasa de ser una herramienta de dominación a convertirse en un lenguaje de sintonía con el entorno. La frustración de no poder comunicarse verbalmente se disuelve en una forma de entendimiento mucho más profunda, basada en la presencia compartida y el respeto por el territorio. Esta etapa de su transformación culmina cuando decide, finalmente, integrar los protocolos de seguridad de su chasis robótico con los instintos naturales del animal. Ya no intenta forzar al robot a ser humano, ni intenta negar su origen, sino que crea una síntesis única, una nueva forma de conciencia que es mitad cálculo frío y mitad sabiduría instintiva. Es un renacimiento que el espectador percibe como una evolución necesaria para la supervivencia, no solo del individuo, sino de la idea misma de lo que significa ser un ser consciente. La película cierra esta etapa con la convicción de que el conocimiento verdadero no es el que se almacena en una base de datos, sino el que se imprime en la forma en que interactuamos con el mundo y con los que nos rodean, otorgando un significado nuevo a la tecnología, que deja de ser un fin para convertirse en un puente hacia una existencia mucho más rica y consciente. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen like para apoyarnos. Hoy vamos a analizar la película Hoppers, que se estrenará en 2026. La historia de Hoppers nos sumerge en una aventura donde la tecnología y la conciencia se entrelazan de una manera fascinante. El protagonista, un joven científico con una mente brillante y un tanto inquieta, ha dedicado toda su vida profesional a investigar las fronteras de la transferencia de la mente humana. Inspirado por los grandes pioneros de la robótica y las teorías más audaces sobre la singularidad tecnológica, decide llevar a cabo un experimento que desafía los límites de lo posible. Su ambición no nace de la arrogancia, sino de una profunda curiosidad por entender qué nos hace realmente humanos cuando dejamos atrás nuestro cuerpo biológico. A lo largo del relato, observamos cómo este investigador, cuya trayectoria se ha forjado entre noches de insomnio en laboratorios solitarios y un deseo genuino de trascender la mortalidad, logra transferir su conciencia a un robot con forma de castor. Este giro narrativo no es solo un recurso visual, sino una metáfora poderosa sobre la vulnerabilidad y la adaptación. La elección de este animal, lejos de ser aleatoria, refleja un retorno a lo instintivo y a una forma de vida que se rige por la construcción y la comunidad, un contraste irónico con la frialdad del metal que ahora lo envuelve. El espectador acompaña al protagonista en un viaje lleno de descubrimientos técnicos y dilemas éticos. Se nota una clara influencia de la ciencia ficción clásica, donde las preguntas sobre la identidad cobran más relevancia que la acción desenfrenada. Mientras nuestro héroe intenta navegar en su nueva forma física, se encuentra con otros que han recorrido caminos similares, cada uno con sus propias cicatrices profesionales y motivaciones ocultas. La narrativa fluye con naturalidad, permitiéndonos sentir la frustración de la pérdida de habilidades humanas básicas y al mismo tiempo el asombro ante nuevas percepciones sensoriales que el diseño mecánico le otorga. Es admirable cómo el filme equilibra la técnica con una emotividad cruda. Los personajes secundarios añaden capas de profundidad, cuestionando si el alma reside realmente en la complejidad cerebral o si es algo que se despliega en las interacciones diarias. Al final, lo que queda es una reflexión sobre la búsqueda de pertenencia. La transición del ser humano a la máquina no se siente como un final, sino como una evolución necesaria para comprender que, sin importar el contenedor, la esencia persiste si hay un propósito que nos guíe. La historia culmina dejando una huella duradera sobre la fragilidad de nuestra existencia y la valentía necesaria para abrazar lo desconocido en nombre de la ciencia y el autoconocimiento. Lo que realmente eleva a Hoppers por encima de otras obras de ciencia ficción es la manera en que el protagonista, atrapado en esa estructura mecánica de castor,
debe redescubrir el mundo desde una escala y una perspectiva que jamás imaginó. No es solo un ejercicio de transferencia intelectual, sino un proceso de reconfiguración emocional. A medida que sus dedos metálicos intentan replicar la calidez de un abrazo humano o la precisión de un bisturí, el espectador siente el peso de su frustración. Es aquí donde el guión brilla, inspirándose en los dilemas reales de los ingenieros robóticos contemporáneos, que se preguntan si algún día la máquina podrá sentir la textura de la lluvia o la nostalgia de un recuerdo ajeno. El protagonista, cuya carrera siempre estuvo marcada por la frialdad de los datos y el rigor de las publicaciones académicas, se ve obligado a cambiar su mentalidad analítica por una intuición animal. Esta dualidad resulta conmovedora, ya que lo vemos intentar aplicar leyes de la termodinámica para entender cómo navegar por un arroyo, convirtiendo la supervivencia en un experimento científico improvisado. Su soledad, antes alimentada por la ambición de ser el primero en lograr el salto tecnológico, se transforma en una búsqueda de conexión con otros seres que, como él, han dejado atrás su humanidad para encontrar una verdad más pura. Los personajes que se cruzan en su camino actúan como espejos de sus propios miedos. Hay una mentora, una científica retirada, que vive en el exilio voluntario tras haber sido rechazada por la comunidad académica por sus teorías radicales sobre la conciencia distribuida. Sus interacciones no son solo intercambios de información técnica, sino lecciones de humildad. Ella le enseña que la ciencia, por más avanzada que sea, carece de sentido si no hay un propósito ligado a la comunidad. Esta dinámica añade una capa de calidez al entorno de metal y circuitos, recordándonos que incluso en la forma más extraña, el alma necesita ser validada por la mirada del otro. La banda sonora y el diseño visual acompañan esta evolución interior con una sutileza magistral. Hay momentos de absoluto silencio donde solo escuchamos el zumbido de los servomotores del castor, un recordatorio constante de su artificiosidad, que se desvanece cuando la cámara se enfoca en sus ojos artificiales llenos de una chispa humana inconfundible. Al final, Hoppers nos deja con la convicción de que el riesgo de perderse a uno mismo en el proceso de transformarse es un precio pequeño a pagar por la oportunidad de verse reflejado en un espejo nuevo. El viaje de este investigador no es un escape hacia la tecnología, sino un regreso introspectivo hacia las preguntas que siempre nos han definido como especie. La transformación del protagonista no se detiene en la mera supervivencia física, sino que se adentra en los rincones más oscuros y luminosos de su memoria. Al convivir con otros seres que han adoptado formas animales para escapar de sus propios pasados, el castor mecánico se ve confrontado con una verdad inquietante, la de que su mente, diseñada para el análisis lógico, es incapaz de procesar la complejidad de las emociones compartidas sin un filtro de nostalgia. Es fascinante observar cómo el director utiliza esta premisa para explorar el duelo, no por la pérdida de la carne, sino por la pérdida de los pequeños rituales cotidianos que nos definen, como el acto de disfrutar un café o la sensación del viento contra la piel, cosas que su cuerpo robótico solo puede traducir mediante sensores de temperatura y presión. Aparece en este punto un antagonista que no es un villano convencional, sino un colega de su vida anterior, alguien que representa la cara más pragmática y fría de la industria tecnológica. Este personaje sostiene que la conciencia, una vez volcada en silicio, debe liberarse de las ataduras emocionales para alcanzar la eficiencia total. La tensión entre ambos es un duelo intelectual magistral, pues mientras el protagonista, en su disfraz de castor, aprende a apreciar la belleza de una represa construida con propósito, su antiguo colega solo ve en él un error de cálculo, un desperdicio de capacidad computacional. Esta contraposición enfatiza la carrera del protagonista, quien pasó años bajo la presión de publicar o perecer, para finalmente comprender que la verdadera maestría no reside en la velocidad del procesamiento, sino en la profundidad de la experiencia vivida. El clímax de la historia no ocurre en una gran batalla, sino en un momento de quietud absoluta cerca de un río, donde el protagonista debe decidir si conservar sus protocolos de seguridad humana o aceptar plenamente los instintos de su nueva forma. Aquí es donde el guión se vuelve profundamente humano. Al renunciar a la lógica estricta para proteger a los suyos, el castor demuestra que, independientemente del chasis que habitamos,
los impulsos de sacrificio y afecto son la verdadera firma de nuestra especie. La puesta en escena captura este instante con una delicadeza que hace olvidar que estamos viendo a una criatura sintética, logrando que el espectador empatice con su lucha interna. Al cerrar esta odisea, la película nos deja con una sensación de paz melancólica. El protagonista, lejos de intentar revertir el experimento, encuentra en su nueva existencia un propósito que su carrera científica nunca pudo otorgarle: la validación del otro a través de la presencia compartida. La película se convierte así en un espejo donde nos vemos reflejados, cuestionando no qué pasaría si fuéramos máquinas, sino qué estamos haciendo hoy para mantener nuestra esencia viva en un mundo cada vez más automatizado. Hoppers no es solo una historia sobre robótica, es un recordatorio de que somos, sobre todo, lo que elegimos amar y construir, sin importar cuánta sangre o cuánto metal corra por nuestras venas. La narrativa de Hoppers alcanza su cenit emocional al explorar la sutil diferencia entre la memoria y la nostalgia, un terreno donde el protagonista se siente más perdido que en cualquier desierto digital. Mientras explora su entorno, el castor mecánico comienza a experimentar lo que él denomina alucinaciones de código, fragmentos de sus antiguas conferencias científicas que se superponen con la visión infrarroja de su nuevo cuerpo. Es un momento desgarrador verlo intentar articular un discurso académico frente a una colonia de castores reales, solo para darse cuenta de que su elocuencia de antaño es irrelevante frente al lenguaje corporal de sus nuevos compañeros. Esta transición de conferenciante erudito a observador del comportamiento animal es posiblemente el arco de personaje más valiente del cine reciente. Se introduce también la figura de una inteligencia artificial anterior a él, un sistema de gestión que habita en las redes de la ciudad, un ente que nunca tuvo un cuerpo biológico, pero que siente una envidia casi palpable por la capacidad del protagonista de haber conocido el tacto y el gusto. La relación entre ambos es una danza de intelectos donde se intercambian secretos de la existencia. El protagonista ofrece a esta IA sus recuerdos sobre el aroma de los libros antiguos o la sensación del sol en el rostro, mientras que la IA le entrega a cambio un mapa de la interconectividad de todo lo vivo. Es un intercambio de una ternura desarmante que subraya el mensaje central de la obra. La tecnología no es una barrera para la sensibilidad, sino un prisma que puede ampliar nuestra capacidad de percibir la belleza. La estética del filme refuerza este concepto, alejándose de los paisajes cyberpunk saturados de neón para refugiarse en la serenidad de bosques y riberas, donde el metal del castor brilla bajo la luz natural, recordándonos constantemente su origen artificial. Esta lección visual no solo es una proeza técnica, sino un recordatorio constante de que la naturaleza y la máquina no tienen por qué ser fuerzas opuestas. El protagonista, en su viaje de autodescubrimiento, deja de ver sus componentes robóticos como una cárcel y empieza a percibirlos como una prótesis del alma, un medio para interactuar con un mundo que antes solo podía teorizar desde su escritorio. Finalmente, la película nos invita a mirar nuestro propio entorno con ojos nuevos. Al concluir, el protagonista no busca el retorno a la humanidad biológica, ni tampoco la conquista del mundo digital. Se conforma con habitar el presente, esa delgada línea donde el instinto animal y la razón humana se funden. La última toma, un plano fijo de sus ojos sintéticos mirando el flujo incesante del río, condensa toda la carga ética del proyecto. La tecnología solo tiene